Hola, ¿cómo están? Un saludo para todas y todos. Mi nombre es Georgina López Martínez, licenciada en Derecho, egresada por la Universidad Nacional Autónoma de México. En este momento me encuentro cursando la maestría en Amparo en la Universidad de Insurgentes. Bueno, el objetivo de este tema el día de hoy es conocer el principio de convencionalidad y las acciones afirmativas en el sistema de justicia mexicano. Bueno, ¿por qué es la necesidad de dar a entender o conocer este principio? Derivado de la reforma de 2011, que esta tuvo que ver, se vio orquestada por la firma de diversos tratados internacionales por parte del Estado mexicano. A raíz de la suscripción de estos tratados, el Estado mexicano reconoció el 1 de diciembre de 1998 la acción de la Corte Interamericana como una autoridad en referente a los derechos humanos. Derechos humanos que ahora los vemos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en su artículo 4, ¿qué quiere decir? Todas las personas gozarán de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales donde el Estado mexicano sea parte. Entonces, derivado de esta situación es como México trae a colación, o en su caso la incrustación de estos derechos, en virtud de que antes hablábamos de garantías constitucionales y no así de derechos humanos, como es ahora la reforma, y hemos visto este cambio, esta situación referente a los derechos humanos. Antes sabíamos que dentro de los primeros artículos de la Constitución se establecían estas garantías que el Estado debería de garantizar, como su nombre lo dice. Sin embargo, ahora todos los derechos humanos que se consagran tanto en la Constitución como en estos tratados en donde México es parte, podemos apelar a ellos o solicitar que el Estado nos los garantice, que es la parte donde entraría también el principio de convencionalidad. Las autoridades, tanto legislativas como judiciales y como ejecutivas, tienen la obligación de garantizar este principio en las normas que de ellas emanan, o en su caso de las políticas públicas que de ellos emanan. Uno de los tratados, uno de los tratados más importantes en materia de derechos humanos para las mujeres es el CEDAW y el Belén do Pará, donde establecen las acciones afirmativas que deben de tener para erradicar la violencia contra las mujeres, que el Estado mexicano debe de garantizar para erradicar la violencia contra las mujeres. Esto es que estas acciones afirmativas deben de permear los espacios públicos donde las mujeres transitan, o en su caso donde ejercen sus derechos, a efecto de que cese la violencia. ¿Cómo podemos ejemplificarlo? Una de estas situaciones es la separación de las mujeres en el transporte público. ¿Qué quiere decir? Que existen espacios que son exclusivos para mujeres, exclusivamente para mujeres y niñas, y otros espacios exclusivos para hombres, o en su caso cualquier persona que quiera accesar a esos espacios del transporte, en virtud de la violencia que se venía generando en el transporte público hacia las mujeres, de las diversas denuncias o de las diversas acciones que ejercían de forma continua o sistemática hacia las mujeres a través de diversas violencias que existen. Es por eso que esta es una acción afirmativa derivado de un tratado internacional. O de tratados internacionales como son estos dos tratados. Esta es una parte. También podemos poner como ejemplo la alerta de violencia.
La alerta de violencia de género es cuando los estados tienen que realizar acciones donde permitan que las mujeres sean libres de violencia a través de diversos dispositivos, en los cuales vienen establecidos en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pues bueno, estos estados deben de componer todas estas acciones a efecto de erradicar esa violencia y realizar estas acciones afirmativas. Bueno, es por una parte. También por otra parte tenemos la parte de la discriminación del aborto. Esta sí tiene que ver como una cuestión tanto judicial, de incluir los derechos o los derechos humanos que se consagran en estos tratados internacionales a la norma mexicana, que quiere decir que en diversos códigos penales existía o existe la criminalización de las mujeres por interrumpir su embarazo. Sucedía que, pues, bueno, establecían distintas penas por que las mujeres decidieran sobre su cuerpo, decidieran sobre su derecho a gestar, y pues obviamente eran tratadas como si fueran delincuentes. Sin embargo, pues bueno, estos tratados internacionales señalan que no es esa es una violencia hacia las mujeres, a ese derecho a gestar, a decidir. Y por lo tanto la Suprema Corte de Justicia determinó que ya no es viable, o derivado de esta situación no debe de ser penalizado este derecho a interrumpir legalmente su embarazo, si la mujer no tiene las condiciones o no decide llevar a cabo su embarazo a término. Bueno, entonces es la parte donde se ve incluido tanto las acciones afirmativas para mejorar o erradicar, más bien para mejorar los derechos de las mujeres y erradicar la violencia hacia ellas. Entonces es por eso que aquí se ve la eficacia del principio de convencionalidad. Pareciera que derivado del contenido del artículo 1 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendríamos accesos de forma inmediata a los derechos. Sin embargo, como lo habíamos mencionado anteriormente, no es así. Ya al momento de la práctica, al momento del ejercicio, y sobre todo en la pandemia, se ha visto o se ha visualizado la violencia hacia las mujeres de forma tal que, pues bueno, ya las estadísticas han ido incrementando, y por lo tanto, pues no se ve este Estado de Derecho hacia ellas. Sin embargo, pues bueno, el Estado mexicano ha ido trabajando, ha ido buscando por lo menos en la Ciudad de México, mejorar las condiciones de las mujeres, pero tenemos pues de otra forma en otros estados que no ha sido de esta forma, o no ha sido de gran relevancia para garantizar la violencia hacia las mujeres. Es por eso que en este momento pues se han tenido que llevar a cabo estos movimientos feministas de forma más drástica, a efecto de visibilizar esta violencia en todas las formas que ha existido contra las mujeres. Sin embargo, pues bueno, creo que se va trabajando, se va permeando pues estas acciones sustantivas que pueden permitir lograr unas mejor condiciones para las mujeres. Ha sido de forma muy lenta, sin embargo, gracias a estos movimientos, pues bueno, las autoridades han ido modificando las distintas normas jurídicas, y por lo tanto nos ha facilitado, ha permitido estas modificaciones, como fue la despenalización del aborto, y pues bueno, entonces es por eso que decimos: todas las mujeres, todos los derechos. Muchas gracias.